Llegó la hora de probar una máquina láser de CO2, la Action Laser de Nomadtech. Ahora tenemos más potencia en el taller. Aquí tenemos la Action Laser modelo M de 60 vatios. Existen 4 tamaños diferentes con distinta potencia, que va desde 40 vatios a 130. En mi caso, para mi taller, con este modelo es más que suficiente. Con un área de trabajo de 700 por 450 milímetros y 60 vatios de potencia, voy más que servido. Es capaz de cortar diferentes materiales como el acrílico transparente. Y seguimos porque dentro trae algunos accesorios. En esta caja tenemos un accesorio rotatorio para poder grabar objetos cilíndricos. El cable de conexión al ordenador, algunas herramientas y también algunas piezas de repuesto. Por supuesto, no podía faltar el tubo de extracción de humo. Es una máquina muy robusta y de gran calidad. Como habéis visto, ha llegado muy protegida en su caja de madera. La máquina ya viene lista para comenzar a trabajar. No hay que rellenar el depósito de agua, no hay que calibrar los espejos, no hay que hacer nada más que colocar, eso sí, el tubo de extracción. Sería apretar 4 tornillos y una abrazadera. Y ya tendrías toda la instalación lista. Como la Action es una máquina pesada, más o menos está en unos 140 kilos, le voy a preparar un mueble con ruedas para tenerla como se merece en el taller. De inicio va a ser muy simple y funcional. Ya habrá tiempo para mejorarlo y decorarlo. Mientras monto el resto del mueble, voy a aprovechar para pasaros información de la máquina y de la empresa Nomadtech. La mayoría de sus productos son fabricados en España y brindan soporte técnico local. Entonces, si tienes alguna duda o necesitas hacer alguna consulta, les llamas y te atienden en español. Además de las máquinas de corte láser que hemos mencionado, tienen también CNC fresadoras y tienen máquinas de corte por ion plasma. Los veteranos del canal ya sabéis que yo trabajo también con una CNC fresadora, en concreto la Red Fox, con unos resultados en el trabajo excelentes. Seguimos con nuestro mueble, que ya le queda muy poquito. La idea es que resista el peso de la máquina y que sea móvil por si tengo que reubicar la máquina en un futuro en otro lugar del taller. Esta estructura ya la he comprobado con otras máquinas muy pesadas del taller y funciona. Eso sí, las ruedas deben soportar también el peso. Con estas 6 segurísimo que lo soporta. Ya tengo el mueble operativo para colocarlo en el lugar donde está la máquina. Últimas comprobaciones para que no haya ningún error y pido ayuda para cargar la máquina. Freno las ruedas y comenzamos a trabajar. Como comentamos anteriormente, la máquina viene ya lista para comenzar a trabajar. No hay que calibrar ni hacer nada. Os dejo el link de soporte en la descripción del vídeo por si tenéis algún problema. Ya solo queda conectar el cable USB y encender la máquina. Si tenemos que cortar un material de grandes dimensiones, simplemente abrimos esta parte y podemos trabajar perfectamente con él. Colocamos algo donde apoyarlo y cerramos la tapa. Voy a iniciar el primer proyecto. Para ello voy a utilizar el software que os podéis descargar gratuitamente desde la web, que se llama Action Design. En el programa lo primero que voy a configurar es el área de trabajo, 700 por 450. Con este botón voy a convertir este pin en una matriz de 3 por 3, 9 en total. Y coloco los parámetros de corte. Con los cursores de la máquina voy a colocar el puntero láser en la parte superior derecha. Y ahora voy a ajustar el enfoque automáticamente para que sepa la distancia que hay entre el láser y el material a cortar. Ya estaría todo listo, lo único que voy a comprobar el área que va a cortar del material. Pulso en comenzar trabajo
y la Atheon comienza a cortar. Todo ese humo sale por el tubo de extracción. Ya estaría todo terminado. Seguro que os preguntáis para qué sirven estas piezas y ya veréis qué útiles son. En algunas ocasiones trabajamos con tableros de DM de 3 milímetros o acrílicos que están ligeramente combados. Con estos pines podemos aplanar el tablero y fijarlo al panel Honeycomb. Ahora vamos a probar la Atheon con diferentes acrílicos. El primero será transparente. Antes de realizar un proyecto es muy conveniente hacer diferentes pruebas con varios parámetros. Así que con un trocito de material podemos realizar distintas pruebas y llegar a la conclusión de cuál es el parámetro o los parámetros óptimos para su corte o grabado. Como podéis ver, en mis dos primeros intentos fracasé, así que tuve que ajustar la potencia para el tercero. Y a la tercera va la vencida. Un corte bastante limpio y estupendo. Aquí podéis ver el resultado. Para todas las personas interesadas que accedan a través del link que dejo abajo en la descripción, tienen dos regalos. Uno es de 100 euros de descuento para la compra de cualquier máquina que tiene el catálogo de Nomadtech. Y el segundo regalo es un descuento de 175 euros para elegir cualquier curso de los que tiene la Academia Nomadtech. Yo ya he hecho el curso de Atheon Design y el de Aspire. Los conozco, son muy buenos, los recomiendo. Esta máquina está pensada precisamente para fabricantes de souvenirs, para negocios de regalos personalizados, trabajos de corte y grabado láser por encargo, fabricantes de trofeo y medallas, diseñadores de carteras de cuero, diseñadores de materiales para bodas y eventos, fabricantes de merchandising, estudios de arquitectura para realización de maquetas y prototipos, centros educativos, corte de envases y embalajes de cartón, también para carpinteros. Las posibilidades, como habéis podido comprobar, son innumerables. En este vídeo quería mostraros que según os llega la máquina, ese primer día ya podemos comenzar a hacer todo tipo de pruebas de corte y de grabado. Nos vamos familiarizando con el software Atheon Design y también con la propia máquina, que justo en esta prueba veis cómo es capaz de cortar un grosor de 1 centímetro en un tablero de DM. Muy atentos porque estoy preparando un proyectazo.